Muy, pero muy buenas tardes, damas y caballeros. Antes que nada, quiero agradecer a Lauti, que está del otro lado, a Gastón, que está del otro lado, a Juanpi, que está del Juanpi. Te doy la mano porque la editorial que diste recién me encantó como hincha de River. Te digo que me emocionó incluso hasta un poco. ¿Sí? La verdad, siéndote honesto. Mira, le hice bastante bien, a mi parecer, ¿eh? Bueno, creo que igual con tu editorial cerramos la seguidilla de malas noticias que veníamos trayendo acá en el streaming. Y la primera gran noticia, la primera buena noticia en la historia del streaming de los 3 programas que da Animals es que por primera vez traemos un invitado. Mónica Qué Santino, calidad. ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, gracias por invitarme primero, porque me gusta venir acá, ¿no? Es como casa. Venir a este lugar es como venir a mi casa, así que contenta y con gusto. Recién lo estábamos charlando con Mónica, egresada en el año 95. En el No, año no sabías que había un stream room. No sabía, así que nada, estoy estrenando físicamente y mentalmente. Nosotros cuando veníamos a TEA Deportea en aquellos tiempos usábamos máquinas de escribir. O sea, Claro. Ni siquiera había computadora, así que bueno, todo esto es apabullante y también lindo de ver cómo evoluciona, ¿no? Qué locura, vos, Juanpi, te ves usando una máquina de escribir acá. O sea, No. imagínate la pelea que hacemos, la pelea intercursal que hacemos nosotros todos los lunes, pero en vez de por computadoras, por máquinas de escribir. No, yo me vuelvo loco. Imagínate, ya me cuesta escribir en una computadora, imagínate en una máquina de escribir. Que para mí es muy a la antigua. Una tortura. Sí, no. Te sangran las manos. Mónica, bueno, además de periodista, sos exfutbolista, entrenadora, periodista, militante, feminista. Para empezar a aclarar las cosas, te voy a preguntar una jerarquía. ¿Hay algún orden de preferencia que vos tenés entre todas las cosas que has hecho? Futbolista. Futbolista antes que nada. Sí, pero ni lo dudo. Me parece que ser futbolista es una vocación y que muchos argentinos y argentinas queremos ser futbolistas. Entonces, cuando de alguna manera lo lograste, en el tiempo que nosotras lo hicimos, el fútbol femenino casi no tenía repercusión y era complicado, pero qué sé yo voy caminando por la calle, veo una piedra, la pateo, no la voy a agarrar con la mano, ¿no? Entonces, me parece que ser futbolista es de las cosas que más me gustan y me apasiona. Me sigo sintiendo jugadora de fútbol por más que ya no juegue en esos niveles. Claro. Y dentro de esto que decís, es además lo primero en orden cronológico que fuiste. Vos lo primero que fuiste fue futbolista, aunque sea de manera lúdica. Sí, en tu claro. vida. En la calle cuando era piba. En algún lugar leí que vos dijiste que uno de tus primeros recuerdos asociados a la felicidad tienen que ver con fútbol directamente. Sí. Me encantaría que nos cuentes cuáles son esos primeros recuerdos en relación al fútbol. Con los que están asociados al hecho de jugar. Era lo que me gustaba hacer cuando era muy piba y creo que la primera alegría grande fue cuando entré a un partido de varones y pude jugar, porque los miraba de afuera con 6 años, 7, y creo que a los 8 me metí en el primer partido de fútbol. Y después era el juego que apasionaba a los adultos que vivían en mi casa, ¿no? Nosotros es una familia entera de Vélez. La salida los domingos era ir a la cancha de Vélez, abríamos la cancha y la cerrábamos prácticamente. Eran los tiempos que vos podías ver jugar a la tercera división antes del partido de primera, a la reserva. Entonces almorzábamos en el club, veíamos la reserva, veíamos la primera, esperábamos todos los comentarios que se hacían en círculo de varones en la cancha y después la vuelta a casa escuchando la oral deportiva. Entonces las primeras asociaciones con emociones muy fuertes es con Vélez. Cuando Vélez sale campeón en el año 68, yo tenía 3 años, pero tengo recuerdos de mi viejo y mi abuelo muy emocionados. Y después eso, o tristezas muy profundas o alegrías muy profundas, Claro. siempre tuvieron que ver con el fútbol, ¿no? Y esto que vos decís, ¿no? De que vos llegabas, veías varones, veías el partido, veías varones, veías las reuniones, veías varones. Imagino que hoy en día, después de toda una vida militando el fútbol femenino, tendrás tus opiniones. Pero la Mónica, niña, adolescente, antes de la conciencia política, ¿qué sentías? ¿Qué se te atravesaba por la cabeza al ver estas situaciones? Creo que cuando era piba no lo podía dimensionar, no me daba cuenta que en realidad estaba fuera de eso, pero adentro. Creo que esa conciencia empezó a entrar en la adolescencia cuando empecé a tener los primeros roces o los primeros límites para jugar o para hablar de fútbol o para sentir el fútbol como lo hacía. En esa época, la primera, yo la verdad que no tenía ninguna conciencia de lo que estaba ocurriendo, de lo que pasaba, simplemente iba y jugaba.
Y eran tiempos en los que vos podías jugar en la calle. Bueno, montones de cosas que ya no están más. Que de golpe jugábamos una calle contra otra en el mismo barrio, que se juntaba plata para comprar una pelota de goma, una pelota que rebotaba contra todos lados. Y después ya de adulta, muy adulta, cuando conocí otras mujeres que jugaron al fútbol en esos tiempos y antes de esos tiempos, bueno, me di cuenta que éramos un montón en distintos lugares, por lo general en soledad, por lo general jugando con varones, ¿no? Entonces creo que esa dimensión recién la tomé ya de más grande, ¿no? Cuando era piba era simplemente jugar, y creo que esa es una etapa hermosa que me parece que hay que recuperar de alguna manera, porque creo que el origen de nuestro fútbol, o cómo lo entendemos, o cómo lo sentimos, o cómo lo jugamos, tiene que ver con esa libertad. No estoy muy identificada con Pablo Aimar cada vez que habla, y habla de eso, Sí, y habla de la sí, creatividad, y habla de que no todos los pibes tienen que jugar igual, de dar espacio para que ocurran cosas. Para que ¿no? jueguen, claro. Para que jueguen. Y creo que nuestro fútbol es grande por todo eso. Yo recién te comentaba afuera que te había escuchado decir, por ejemplo, Gastón, que ahora está del otro lado, él hace una columna que se llama 3%. Nosotros Sí. tenemos en la revista, él hace una columna que se llama 3%, en la cual habla y da ejemplos de casos de chicos que llegan o no a primera división, pero que cuentan su trayecto en este mundo tan violento y tan feroz, de manera capitalista hablando, que puede ser la búsqueda del llegar a primera. Ustedes en el fútbol femenino, a medida que avanzan profesionalmente, es como que van asemejándose cada vez más, pero también van perdiendo un poco eso, ¿puede ser? Yo Van creo que perdiendo sí. el juego. Creo que sí. Cuando vos ves el superfútbol de varones, de la gran masa de pibes que quieren jugar a la pelota, el 1% forma parte de esa elite, o a veces un poco menos, y son muy poquitos los que llegan a la primera, ¿no? Con todo lo que los que llegaron inferiores y pasaron por ese sueño, ¿no? Y demás. Entonces creo que nosotras tenemos ese espejo, y que cada vez hay más compañeras que se parecen a eso. Claro. Porque el fútbol femenino empieza a tener esos intereses. Bueno, tenemos jugadoras jugando en Europa, en Estados Unidos, hay pases, hay contratos, hay marcas que se acercan al fútbol femenino. Que no me parece mal, porque si no es como, bueno, estamos siempre en el mismo lugar y nunca se crece, pero no sé cómo se le pone algún límite a eso, Claro, para que sigamos siendo jugadoras de fútbol, ¿no? Me parece que, bueno, el futbolista es como una máquina de picar carne dentro de toda esa superindustria, que a veces el deporte es muy cruel, ¿no? Escuchaba la lesión de Valentín Carboni hoy. sí, de ligamento cruzados otra vez. Claro, ¿no? Y pensaba en la cabeza de ese pibe, ¿no? Se pierde el Mundial, vino a Racing para tener minutos para jugar, Sí. con la ilusión del Mundial, y se pierde todo, ¿no? ¿Quién se ocupa de esa persona durante todos estos meses? Claro, de la ¿Cómo se contención recupera? emocional. ¿Por qué se rompen los ligamentos tan seguido y en entrenamiento? No se rompen en un partido, se rompen en entrenamiento. También lo digo por, no sé, el caso de Gordon en Vélez, se rompió en un entrenamiento. Entonces vos ves ahí como esa exigencia sobre los cuerpos es cada vez mayor, en función de un espectáculo, y con lo que va a ser el Mundial que tenemos por delante, que también marcan como un cambio de época en cómo se cubre, en que se juegan 3 países, que son 48 selecciones. Bueno, a mí no me gustaría que al fútbol femenino le pase eso, pero tengo que reconocer que en algunos lugares nos estamos, creo que falta un montón, pero yendo a eso, ¿no? Como que eso pareciera que es el único destino posible. Me rebelo contra eso, creo que llegamos acá por una cantidad de lucha, por mucha militancia, y me niego un montón a poner esos dos conceptos, ¿no? Como en contraposición. Como El que es negocio obligatorio llegar a eso. o la militancia, negocio-militancia, Claro. que bueno, en algunos lugares se está empezando a plantear así, y creo que es un error, ¿no? ¿Y vos sentís que esto pasa solo en la elite del fútbol femenino o en los lugares como la nuestra, por ejemplo? ¿También ves algún que otro que pasa en algún sentido eso también? Yo creo que no pasa en todos los lugares, me parece que pasa en clubes que están jugando, compitiendo en el campeonato de AFA, y me parece que en proyectos como la nuestra, que hay muchos proyectos parecidos, incluso en la misma Villa 31 y en distintos lugares del país, lo que nosotras pensamos siempre y fundamentalmente es en el derecho a jugar. Entonces hay que pensar en entrenamientos, que tenés una multiplicidad de demandas, ¿no? Está Claro. la piba de barrio que sueña con llegar a primera, que quiere jugar en un equipo, que quiere fichar y competir en AFA.
y está la compañera con una cantidad de años que capaz quiere jugar a la pelota y nunca jugó y tiene la posibilidad de jugar casi prácticamente en la puerta de su casa, con todo lo que eso significa, en una cancha de barrio, un barrio popular. Entonces nosotras tenemos que atender toda esa demanda. No somos un semillero, no estamos eligiendo jugadoras ni somos una productora de futbolistas, sino más bien es la conquista de un espacio donde está el derecho a jugar como prioridad y de apoderarnos de un juego que amamos, que nos gusta mucho y que por una cantidad de circunstancias que tienen que ver con la cultura, con el sistema y cómo vivimos, siempre nos dejaron afuera, ¿no? Porque también creo que las mejores jugadoras de fútbol salen de los barrios, como pasa con los varones, ¿no? Entonces vamos a alentar y apoyar a la que quiere llegar a la primera de Boca, por decir, a la de River, a la de San Lorenzo, y vamos a apoyar a esa compañera que está por llegar a los 30 años y el fútbol le representa un espacio de felicidad y un espacio de ejercicio de derechos y de uso del tiempo en algo que da mucho placer. Eso por una mujer en un barrio popular es importantísimo, porque desde muy niña se asume una conducta de una mujer adulta. Tenés que ocuparte de lo doméstico, cuidar los pibes más chicos, cuando no hermanos, cuando no hijos propios a una edad de mucha juventud. Entonces, jugar al fútbol implica un ejercicio de derechos que, bueno, a nosotras nos apasiona, ¿no? Ese lugar, esa lucha y esa batalla, también siendo directoras técnicas, también siendo entrenadoras en un rol que, bueno, cuesta, ¿no? Que no nos es muy reconocido. Y detrás de la pantalla, ¿no? De lo que se ve o de lo que se puede llegar a leer sobre la nuestra, ¿cuántos son en el proyecto? ¿Cuáles son los futuros proyectos que en este momento están buscando llevar a cabo? Uh-huh. Hay uno que tiene que ver con la competencia, que fue una decisión que tomaron las compañeras a fin del año pasado. Nosotras estábamos compitiendo en una liga de organizaciones sociales y clubes parroquiales y se puede dar un paso más en ese sentido y buscar una liga más competitiva porque lo están pidiendo las propias compañeras. Hay montones de cosas que cambiaron desde esa organización que conquistó la cancha en 2007 y ahora. Eso me parece que es muy importante. Después seguir haciendo, bueno, como una escuela política de este ejercicio de derechos, lo que significa el acceso al deporte, de por qué hablamos de fútbol y feminismo. Y después, bueno, seguir estando, ¿no? Corren unos tiempos muy complejos. Entonces ya estar parada en un barrio popular es resistencia, ¿no? Y me parece que eso es lo fundamental, ¿no? Volver a empezar entrenamiento, que siempre es para esta época del año, pensar en esas competencias, pensar en la participación en el encuentro pluri de mujeres y de diversidades, que seguramente va a ser en octubre, que va a ser en Córdoba, que el año pasado fue en Corrientes y no pudimos participar, y estar ahí donde hay que estar, ¿no? Me parece que la nuestra es todo eso. Vuelvo un poco para atrás, vuelvo más o menos a los años de la fundación de la nuestra. Una de tus primeras experiencias dirigiendo un club de Villa 31 es que vos heredás, en cierta manera puede ser, un club de una socióloga norteamericana. Fue, por favor, tremendo quiero que desarrolles qué hacía ella acá, quién era y qué hacía en Villa 31. Sí, la compañera estadounidense se llama Alison Lasser, que actualmente no sé bien en qué anda, pero creo que metida con el fútbol no, vive en San Francisco y bueno, formó una familia. Nos cruzamos en el 2007, en julio de 2007, en los Juegos Evita. Yo en ese tiempo trabajaba en la Municipalidad de Vicente López, en lo que sería la Dirección de la Mujer, el Centro de la Mujer, que se había creado un programa de fútbol femenino pensando en los barrios populares de Vicente López, que el fútbol era el deporte que elegían las pibas y que era una muy buena excusa para laburar derechos que tuvieran que ver con la salud sexual reproductiva, con el embarazo adolescente. Entonces era un laburo acompañado de entrenadora y trabajadora social. Voy con el equipo de Vicente López, Alison estaba con un equipo de la Villa 31, que era un puñado de adolescentes, un grupo cortito. Competimos, jugamos en contra, empezamos a hablar. Entonces me cuenta que para fines de 2007 ella regresaba a Estados Unidos porque se le terminaba su beca para hacer una tesis como socióloga. Había llegado a Argentina con ese propósito, a través de otra compañera había entrado a la Villa 31 para aprender a hablar español o tener un español más fluido. Venía con toda una formación en fútbol por ser estadounidense. El fútbol en Estados Unidos para las mujeres es muy importante, se da en las escuelas, tienen un equipo que hizo historia mundialmente, ¿no? Son las mejores del mundo. Bueno, hay una serie de razones para entender por qué el fútbol femenino en Estados Unidos es potencia y culturalmente está muy, muy arraigado. Ella ni siquiera era técnica, pero venía con ese saber por haber pasado por el sistema educativo estadounidense.
y le parecía una locura que con lo importante que era el fútbol en Argentina, cultural y socialmente, las mujeres estuviéramos afuera de eso. Entonces armó un equipo de fútbol. Se volvía y me pidió que me quede con ese grupo y yo me quedé. Cosa del destino, vos habías intentado varios clubes, ¿no? Armar antes de eso. Había intentado, sí. Te dejaron tu lugar en el mundo. Había dado vuelta por muchos clubes de barrio acá en Ciudad de Buenos Aires, los que están bajo autopista. Durábamos un tiempo, nos decían que no fuéramos, que no. Les convenía alquilar la cancha antes que tener un grupo con nosotras. Así que si digo que iba con la idea de todo lo que pasó y lo que la nuestra es mentira. Yo iba, con esto de continuar el proyecto de Alison, proponer una escuela de fútbol femenino en la Villa 31, y lo que empezó a pasar ahí, cuando entró a rodar la pelota y empecé a ver las realidades del barrio, es que empezaron a venir más compañeras que nos habíamos conocido en otras instancias, siempre vinculadas al fútbol, y en esa demanda de las pibas, en la sanación de montones de heridas que nosotras traíamos por haber jugado en AFA, claro, con mucho destrato, en el barrio encontramos respuestas. Por eso la nuestra es la respuesta barrial a una falta de derechos, y esa falta de derechos era el acceso al juego. Y esa respuesta fue colectiva y fue con montones de compañeras. Entonces nos da mucho orgullo hoy ver que pibas que eran chicas en ese momento hoy son entrenadoras del grupo de las más chiquitas y habitan la Villa 31. Claro. Son compañeras que viven en el barrio. Esa conquista de la cancha, en agarrarnos a piñas con los pibes y tener un horario para jugar. Pasó de todo en 18 años, ¿no? Esa es la primera gran hazaña de ustedes, quedarse sí, con la cancha, arrancando por ahí. Lo fundacional, diría yo, ¿no? Fue como la piedra fundacional. Las pibas entraban y los varones no salían, una cancha de tierra, sin alambrado, sin nada. Hoy vas ahí, tienes sintético, luces, unas gradas, está delante del Ministerio de Educación de la ciudad, que se mudó ahí. En ese tiempo era potrero. Los pibes no salían, los pibes seguían jugando por arriba nuestro, como si fuéramos una especie de red humana. Les hablabas y no te escuchaban. Cuando nosotros hablamos de patriarcado, lo que pasa culturalmente son todas esas cosas, ¿no? Como si vos no estuvieras ahí. Claro, pero yo escucho tu relato y no sé por ser de otra época, pero el rechazo era total. No había, aunque sea 1, 2 pibes que dijeran, che, no seamos monstruosos. No, porque la cancha es el espacio público más importante del barrio. Claro. Es como, una plaza en un lugar. En el barrio puede haber una cantidad de necesidades de vivienda, pero nunca se va a construir una casa dentro de la cancha de fútbol. La cancha de fútbol es re importante. Y en toda la extensión que tiene la villa, que va de la terminal de micro casi hasta el Cadete, para darnos una idea de la dimensión, viven 60.000 personas, es una ciudad en sí misma. Hay como 9, 10 canchas de fútbol. Y capaz alguna me estoy perdiendo, por lo menos de las que nosotras conocemos. De sintético, de pista, de todo tipo del que te imagines. Pero ahí siempre pasan cosas. Y en esos lugares, los que entraban y las usaban eran los varones. No claro, había una idea de que vos pudieras jugar, no era una cosa completamente natural. Entonces el ser más, el quedarnos en agarrarnos a piñas, en código barrial, hizo que los pibes empezaran a correrse. Hoy día cuando los profes llegan con la bolsa, los varones salen, ¿no? Con la bolsa con pelotas. Salen. No hay un coordinador de deporte que diga, ahora es el turno de claro, la nuestra, ahora entrenan. No, eso no pasa. Una cancha en el medio del barrio. Así que, había que ganárselo así. Hoy hay más organización, hay más proyectos deportivos. Está el Club Mujica, que es de los curas villeros, que está en Cristo Obrero, que está más atrás en el fondo. Está ahí un pasito de entrar a un torneo de AFA como club. Y montones de otros proyectos, ¿no? No solo fútbol, hay de boxeo, hubo de hockey en un tiempo. El deporte puesto así en el barrio es vital, ¿no? Es importantísimo. En tiempos donde hablamos de bajar, ¿no? la imputabilidad, que eso está ocurriendo hoy. Ningún pibe nace chorro ni chorra, ¿no? Me parece que lo que hay que llevar a los barrios justamente tiene que ver con eso y poder ver la vida con otros cristales. Más allá de la búsqueda literal, ¿no? De la militancia de ustedes, ¿considerás que solo jugar fútbol femenino ya es militante? ¿Ya es un...? No sé si es solo jugar, ¿no? Es cómo te parás a hacerlo y las cosas que tuviste que hacer para poder jugar.
Me parece que ahí está la militancia. Hoy hay montones de cuestiones que se ganaron, como la profesionalización, como que la selección argentina tiene un programa atrás, una proyección. Ahora la selección mayor creo que está viajando, ya está en Estados Unidos para jugar la Copa GB Leagues. Está jugando la Sub-20, que creo que eliminó a Paraguay, o estaba ahí, o estaba llegando a las instancias finales de un hexagonal. Hay una levantada de nivel, hay proyecto, hay un presidente de AFA hablando de un predio para el fútbol femenino, que eso en nuestra época no pasaba ni de casualidad. Entonces, para ir logrando todo eso, también para tener un sentido histórico del fútbol femenino, hay muchas compañeras que se dedicaron a eso, hay libros, hay una investigación de Ayelén Pujol, que creo que también es profe de acá de la casa. Ella cuenta, bueno, el fútbol femenino tiene más de 100 años. Recuperar todas estas cuestiones, me parece que todo eso es militancia. Creo que los derechos, así como los conquistás, se pueden perder. Entonces, que esa militancia debe seguir, por más que exista todo esto que tiene que ver con ese fútbol del cual nosotras somos tan críticas. Críticas en el sentido de lo que le pasa a un jugador de fútbol como ser humano, ¿no? Si pensamos al jugador de fútbol como obrero, ¿no?, de toda esta industria, me parece que es muy bueno pensar en un encuentro entre futbolistas mujeres y varones para que la explotación no sea tan grande. De golpe eso podría pasar. Lo que pasa es que hay una cantidad de intereses enormes de los cuales nosotras todavía creo estamos lejos, por más que de nuestro fútbol se hable cada vez más. A eso llamo militancia, ¿no?, a esa equiparación de derechos. Además hay también una militancia en, por ejemplo, esto que hace Ayelén Pujol, esto que hace Tamara Haber, en la investigación histórica de volver para atrás y ver qué fue lo que pasó, cómo se dio, quién organizaba ciertos torneos. Vos participaste en varios libros, vos participaste en qué jugadoras. Charlé con Ayelén, me entrevistó. Sí. Charlaste con Ayelén para qué jugadoras, participaste en Pelota de Papel, sí, y escribiste Pioneras Argentinas, un pase a la historia. Con Tami y con Julieta Oces. Sí, las tres. ¿Cómo es tu experiencia con la escritura en el sentido de la militancia? ¿Vos considerás haber tomado más conciencia política? Por la escritura, más conciencia política. Creo que la escritura o la literatura, si querés, es un medio para, ¿no? Me parece que la conciencia política la vas desarrollando a medida que va pasando el tiempo y te vas topando con distintas cosas, ¿no? Obstáculos, compañeras, la construcción de comunidad, darle un sentido comunitario a lo que hacemos. Me parece que la conciencia política es ese camino, ¿no? Y me parece que con la escritura lo expresás. No sé si con la escritura tomás conciencia. Sí, la conciencia se va construyendo a medida que pasa el tiempo. Y la escritura es una manera de que quede un registro. Para las futuras generaciones, para que no crean que todo vino dado, ¿no? Claro. Y que ya no hay nada para luchar. Y después porque hay historias que son hermosas de contar. Cuando nosotras nos conocimos con Betty García y con montones de pioneras, las que jugaron ese Mundial en México en el año 71, bueno, fue todo un hallazgo. Y pensá que la conocimos un montón de tiempo después. Claro. Y que Betty pasó los 80 años y que tiene un reconocimiento recién ahora. Y que fue jugadora de fútbol antes que nosotras. Entonces me parece que eso es maravilloso y que fue parte también de las batallas o de la militancia. No, o sea, es una historia interesantísima en Animals y Girlies Politics. Habíamos hablado, de la Copa del Mundo de 1971. Hay también una historia recontra interesante de unos torneos de Babi que se realizan en la década del 80, el equipo de la Academia, que estaba Betty García, Marta Soler. Es una historia interesantísima. Cosas que lamentablemente no quedan registradas a comparación del fútbol masculino. Nosotros que nos encanta la historia, a mí me parecería genial poder acceder pegar la vuelta acá al archivo y poder acceder a una revista que tenga fotos, datos y comentarios de un periodista sobre cómo fueron esos partidos. No, sí, la verdad que no hay como datos históricos o registros históricos, mejor dicho, de lo que ha pasado en el fútbol femenino en la década del 70, del 80, del 90. Recién podés encontrar a partir de los 2000, claro, con las primeras jugadoras. Y yo le quería preguntar, más que nada, o sea, ya el fútbol femenino argentino hoy en día ya es profesional desde hace unos años, pero,
O sea, con la nuestra, ¿cómo revolucionó eso de la profesionalismo del fútbol femenino? También el Mundial de Francia en 2019, después también el que pasó en el 2023. ¿Cómo se lleva de decir, estamos ganando terreno, pero a la vez también estamos perdiendo terreno en el sentido de capaz sueldos muy básicos, sueldos de poco dinero? Ujú. ¿Cómo afecta eso en la nuestra? Sí, no sé si afecta a la nuestra directamente. Me parece que la nuestra fue, como tantísimas otras compañeras y organizaciones, un punto, un anclaje para todos esos logros, que fuimos parte de un movimiento para mí social, político, que empujó a que Tapia una mañana dijo, bueno, a partir de ahora el fútbol es profesional, y que con muchísimo orgullo fuimos parte de esa lucha por instalar una narrativa, por contar lo que pasaba en el barrio, por hablar como jugadoras de fútbol. Me parece que todo eso es importantísimo. Ahora, bueno, esas inequidades todavía existen, ¿no? Si vos nombrabas el Mundial 2019 y me acuerdo que el grito de igualdad y de igual salario fue común a muchísimas selecciones, no solo la Argentina, digamos, un problema que está en el mundo. Hoy ves estadios llenos para final de Champions League, ves estadios llenos en los mundiales, pasó en el 2023, pero todavía culturalmente no tiene la misma lógica que el fútbol de varones o el mismo empuje. Entonces, el negocio todavía no es tal como para pensar que la mejor jugadora del mundo puede ganar lo mismo que gana Messi o que gana Mbappé o que gana un jugador de, no sé, los equipos más importantes. Hace un tiempo en algún taller de género y deporte nosotras contábamos que el sueldo de Neymar en la época que estaba en el Paris Saint-Germain, o el sueldo de un año equivalía al sueldo de 4 o 5 selecciones europeas todas juntas, más creo que la de Estados Unidos, ¿no? Y me acuerdo que estaba la gráfica que salía todas las jugadoras, se escuchaba el tic, 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 que iba sumando jugadoras, y un sueldo de Neymar. Ese Neymar, ¿no? El de la época del PSG. Entonces, claro, la distancia es fenomenal, ¿no? En Argentina, una jugadora de primera gana lo mismo que un varón de primera C. Un compañero futbolista varón de primera C labura, no vive del fútbol. Es imposible, ¿no? Y para nosotras sigue siendo así. Entonces, hablamos de semiprofesionalismo porque vos no te puedes dedicar 100% al entrenamiento de fútbol. Capaz una jugadora en Boca o en alguno de los clubes más importantes y que también está en la selección, si suma los dos salarios puede pensar que vive del fútbol. Alguna compañera de las que juegan en Europa y están en la selección. Florencia Bonsegundo. Florencia está como en el pico ya casi, o en el tramo final de su carrera, podríamos pensar. Es una referencia en la selección argentina importantísima y con una carrera muy importante en Europa. Cuando Florencia vino a Buenos Aires a jugar de Córdoba, vino a Huracán y al principio iba y venía de Córdoba a Buenos Aires y vivió un tiempo en la pensión, durísimo. Pensémoslo, ¿no? Hace 10, 12 años, 15, era como, bueno, la nada misma, todo eso. Entonces, si lo pienso en términos del tiempo que transcurrió para tener estos cambios, es un montón. Si lo pienso en todo lo que falta, también es un montón. Estamos paradas ahí como me parece en el medio, pero soy optimista con respecto a lo que pueda llegar a pasar, ¿no? 2027, mundiales en Brasil. Va a ser una gran vidriera, una gran oportunidad para el fútbol sudamericano. Colombia es una selección que creció muchísimo también en el último tiempo y que tiene jugadoras jóvenes que están rompiéndola en Europa en este momento. Y me parece que, bueno, tenemos potencial, ¿no? Y que va a haber que seguir trabajando en eso. Que si una cadena dice que va a hablar de deporte femenino el día entero, bueno, eso hay que aprovecharlo, ¿no? Y después cuando vas recorriendo todos los deportes, bueno, esas desigualdades persisten, ¿no? El tenis, por ejemplo. Serena Williams no ganó lo que ganó Roger Federer. Y Serena Williams es Serena Williams, sino la jugadora de tenis más exitosa en la historia de Estados Unidos, más que muchos varones. Sin embargo, bueno, ¿no? Entonces hay ahí una cuestión que tiene que ver con el mercado, que tiene que ver con los intereses y que tiene que ver con una historia de una cultura que lleva siglos y que es así. Y perdón, Mónica, ¿no? En una época de cinismo fácil, ¿no? Donde alguien a vos puede agarrar y responderte, bueno, pero el mercado funciona así y no se puede hacer nada, pero el mercado funciona así y no, y tenés que llorar
¿qué se le responde? ¿Qué se le muestra como ejemplo para responder? Creo que hay montones de ejemplos para responder. Esto que hablo, ¿no?, del crecimiento meteórico del fútbol femenino en ese sentido en el último tiempo, que cuando nos ponen esos comentarios horribles de redes sociales de a nadie le importa el fútbol de ustedes, es aburrido, no llenan la cancha, bueno, hay montones de ejemplos para mostrar que no. Y me parece que es persistir. Que si yo me hubiera quedado con la burla de los años 90 cuando jugábamos a la pelota, bueno, me hubiera quedado ahí, ¿no? Claro. Y me parece que hay un camino para seguir insistiendo, que hoy vos recorres Buenos Aires y hay una cantidad de escuelas de fútbol femenino, que pasás por un complejo donde hay un alquiler de canchas y hay muchas ocupadas por mujeres. Antes eso era muy difícil, vos alquilabas una cancha, al rato tenías un montón de varones alrededor burlándose de lo que estaba pasando. Algunos estadios que se llenan, algunos clubes que dan la cancha para que se pueda jugar el partido de primera. Entonces me parece que es una cuestión de no bajarse de ese tren, de insistir, de seguir, y que bueno, los cambios pueden llevar un tiempo, que son culturales. Algunos hablan de selecciones mixtas o de equipos mixtos para un futuro del fútbol. La verdad que no lo sé. Pero me parece que hay un camino iniciado del cual no nos podemos apartar, ¿no? Y que eso va a seguir, y soy optimista en ese sentido. No sé si lo voy a ver. Creo que nosotras tendríamos que tener nuestros clubes como un lugar de pertenencia, porque el fútbol femenino, así en los clubes como los conocemos, siempre es el último orejón del tarro, tenés horarios para entrenar que son complicados, dirigentes que todavía patean en contra porque no lo ven. Pero también hay divisiones inferiores, también hay intentos porque ese fútbol femenino crezca. Así que me parece que por ahí vamos bien. Bueno, lamentablemente nos vamos quedando sin tiempo, pero eso significa que la entrevista fue buena. Fue buena. No sé, si nos quedaron preguntas por hacer... Espero no haberlos aburrido. No, la verdad para que, nada. o sea, estuviste totalmente a la altura de las expectativas de lo que esperábamos que respondas. Así que bueno, te agradecemos un montón que hayas venido. A nosotros nos encantaría invitarte alguna vez más. Te prometemos que para hacerlo más entretenido podemos invitar a Tamara, podemos invitar a Ariel, podemos traer más gente. Así que bueno, muchísimas gracias. Sí. Sos oficialmente la primera invitada de la comisión y bueno, la verdad que muy agradecido porque hayas venido. Y increíble tu historia, Mónica. En serio, increíble tu historia. Podemos haber desarrollado mucho más, pero por una cuestión de tiempo ya nos quedamos con esto y me parece a mí que es más que suficiente. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, a la cámara final. Les mando un beso y nos vemos el viernes que viene a las 18 horas otra vez. Adiós.